¿Cómo están? Feliz y bendecido martes. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Acá estoy con el libro Los Maestros de la Gran Logia Blanca y su próxima manifestación en la era de Acuario. ¿Cómo están? Hola, Celi, ¿cómo va? Bueno, espero que estén muy bien. Yo les voy a ser sincera, estoy con un dolor de ciático que no me puedo mover, gente. Les juro que me río por no llorar. Ay, como buena descodificadora biológica, lo que menos hago es ver qué me quiere decir ahora en este momento este dolor, este síntoma. Estuve limpiando a full el sábado y el domingo, aprovechando que acá en Argentina, al menos en Buenos Aires, hizo como un veranito y me predispuso como a limpiar, ¿no? A fondo, baldear el balcón, la terraza, ¿no? El balde, el agua y el cepillo y refregar y no sé si vendrá por ahí o me querrá decir alguna otra cosa, pero les juro ay, que me río por no llorar. El dolor que tengo toda en la parte ciática izquierda. Toda esta zona de acá no me puedo mover. De hecho, voy a hacer algo que nunca hice y es salir a caminar. O sea, es algo que tengo que hacer, evidentemente, tengo que hacer ejercicio. Pero a ver si se me pasa un poco, no sé, que me dé el sol, algo, porque no puedo más. Y bueno, y yo soy ahora bastante dura para tomar cosas, así que nada, trato de tomármelo con humor, tal cual, sí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero les juro que me río por no llorar, porque no me aguanto más, no puedo estar ni sentada, acostada sí, acostada me calma bastante, pero no puedo ni estar ni sentada y caminar, bueno, menos que menos, pero así todo voy a ir a caminar, voy a leer esto y me voy a ir a caminar mínimo 40 minutos o 50 minutos, lo que me dé el tiempo, hasta que salga mi nene del cole, porque no puede ser esto. Nada, me trato de tener paciencia y con amorosidad, pero tanta molestia hacía rato que no sentía. Así que les juro que nada, me estoy riendo, pero por dentro. Y aparte, ¿cómo se nota que estoy mal? ¿No? Porque les voy a mostrar. Saben que yo estoy escribiendo mi libro, ¿no? Que me tiene bastante emocionada. Esperen a ver qué voy a dar. Miren lo que es mi escritorio. Nunca mi escritorio hoy estuvo así. Yo soy orden a full. Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto. Bueno, todo lleno de papeles. Miren lo que es esto. Jamás tuve tantos papeles, libros, cuadernos en mi escritorio. Bueno, les estoy mostrando un poco de mi intimidad, los dibujos de mi hijo. Ahí tengo el árbol de la vida. Bueno, ahí el cartelito que pongo cuando tengo los aportando mi granito de arena. Bueno, ahí está el libro que voy a leer ahora. Miren este quilombo. Hermoso desorden. Ay, Dios mío, bueno, volvamos. Volvamos acá. ¿Qué me pasó, Eva? ¿Qué me pasó? Nada, que estoy con dolor ciático. Ay, hacía rato que no me agarraba tan fuerte. Ay, no puedo ni doblar la pierna para ponerme cómoda para leer. Bueno, acá estoy igualmente, toda media mullida y todo, compartiendo con ustedes un poco de lectura que es como mi meditación. Para mí leer es como meditar. Así que no hay solamente una forma de meditar. Uno medita, está cocinando, manejando, lavando la ropa, dándole de comer a un hijo. Puede meditar de diferentes formas. Bueno, una de mis maneras de estar en el aquí, en el momento presente y como especie de meditación es la lectura. Así que me voy a olvidar de esa molestia, de ese dolor y voy a compartir con ustedes el capítulo 8. Ponte calor seco y cuídate mucho, amor. Gracias, Eva, gracias, hermosa. Vos también. Te mando un beso y un abrazo enorme. Esperen que pongo el título y ya, bueno, voy a comenzar con la lectura porque Instagram me tienen cortita. Hoy tengo vivo a las 3 de la tarde con Mario Rubín. Vamos a estar hablando nuevamente de la herramienta maravillosa que es un curso de milagro como psicoterapia. Los maestros de la
Esperen, que si escribo no puedo hablar. Qué raro que no me aparezca. Si lo vengo poniendo todos los días. Bueno, ahí vamos. De la Gran Logia Blanca, listo. Ahí vamos, lo voy a dejar acá fijado. Ay, tomo una respiración y vamos con la... Voy a tomar un poquito de agua. Vamos con la lectura, capítulo 8. Hoy vamos a conocer más del maestro Kutumi, que en toda la lectura de este libro yo lo he mencionado como maestro KH, ¿sí? Pero bueno, es el maestro Kutumi. Y dice, C.W. Leadbeater y A. Besant mencionan la primera vida del maestro Kutumi en relación con un acontecimiento que tuvo lugar en otro tiempo en uno de los estados del litoral sembrado de golfos en la Atlántida de la antigua América del Norte, que entonces se llamaba Reino de Toyocalti. En esa época remota, el soberano era el maestro Morya. Existía en aquella magnífica región un templo en forma de estrella con 5 puntas, en el que debía consagrarse a los 6 años a aquel a quien conocemos con el nombre de Krishnamurti. La ceremonia fue precedida por el sacerdote del templo, el maestro Kutumi, ayudado por otros 3 sacerdotes. El alma de aquel que fue conocido bajo el nombre de Gautama, el Buda, adumbraba la ceremonia con su áurea benéfica. Algunos años después, en el año 22.605, el rey organizó una expedición que debía llegar hasta una ciudad santa del Yucatán. Esta ciudad en efervescencia, iba a tener el inmenso honor de recibir la ilustre visita de uno de los mayores santos de la época, el gran maestro Surya, que posteriormente apareció como nuestro Cristo histórico, el instructor de los hombres y de los ángeles de nuestro planeta, que es esperado por los orientales bajo el nombre de Maitreya. Surya era el nombre del gran sacerdote de la región Atlante. Los maestros Morya y Kutumi formaban parte de esta expedición. Llegados a la ciudad de las Puertas de Oro, que fue fundada por el Manú, se dirigieron hacia el templo sagrado donde se desarrollaba una especie de ceremonia de carácter iniciático. Los 2 hombres llegaron al trono espléndido de oro, en donde Surya acogía y bendecía a las personas que eran presentadas. Cada sacerdote, al presentarse ante Surya, se dirigía a él con el mismo saludo secreto, y este saludo es uno de los que todavía se utilizaban en la Logia Blanca. Después Surya enseñó los fundamentos de su doctrina, que el amor era el sentimiento más esencial en la vida de los seres humanos. También transmitió otras numerosas enseñanzas al pueblo que estaba reunido para escucharlo. A continuación, la expedición partió de nuevo, no sin haber vivido a lo largo del camino extraños acontecimientos. En el año 21.300 a.C., el maestro Kutumi se encarnó en una ciudad de la India. Allí también desempeñó el papel de sacerdote. Hay que recordar que el maestro Morya, por pertenecer al primer rayo, tuvo que encarnarse frecuentemente como rey, mientras que el maestro Kutumi, por ser del segundo rayo, el amor-sabiduría, estuvo siempre de forma natural en relación con la educación y la religión. Por otra parte, no olvidemos tampoco que en aquellos antiguos tiempos los sacerdotes y los reyes eran frecuentemente adeptos, porque sólo ellos tenían el poder de dirigir el pensamiento de los pueblos hacia el camino de la iluminación. Solo en los alrededores del año 12.000 a.C. se dejó sola a la humanidad, porque los maestros habían decidido actuar a partir de los planos subjetivos de la conciencia cósmica. Actualmente, esta gran fraternidad de sabios se prepara de nuevo para encarnarse en el mundo humano y para formar otra vez una Jerusalén celestial en la tierra. Tampoco es
sorprendente observar que el maestro Kutumi fue en muchas vidas un sacerdote, pero también un gran sabio y un instructor. Enseñaba entonces las leyes universales que estuvieron posteriormente en el programa de las grandes escuelas de misterio. En esta encarnación estaba casado y era padre de 3 hijas y de 3 hijos. Y C.W. Leadbeater recuerda que fue un padre modelo y un sacerdote muy sabio. Después de varias encarnaciones sobre las que tengo muy poca información seguras, el maestro Kutumi apareció como jefe de un gran ejército en Asia Central, hacia el año 15.900 a.C. En esta época, el gran núcleo de la quinta raza madre estaba centralizado muy cerca de Svetadypa, el actual lugar que ocupa Shambhala, esta gran raza blanca de arios o de semitas atlantes. Se preparan para llevar a cabo una de las más excepcionales migraciones que haya conocido la Tierra. El maestro Moria era responsable de 3 grupos del éxodo. El ala derecha estaba bajo las órdenes de Corona. Corona tuvo numerosas encarnaciones como soldado y se encarnó especialmente bajo la personalidad de Julio César. Muy bien. Esperen que me fui a acá, Corona, que era un hombre de una extraordinaria habilidad, pero de un orgullo igualmente grande. Fue a quien se le encargó que atravesara los Himalayas pasando por la actual Cachemira para alcanzar finalmente Bengala. Y C.W. Leadbeater nos cuenta con muchos detalles sus múltiples dificultades, especialmente cuando asedió, tras atravesar Cachemira, una gran fortaleza tolteca, sometida entonces a los arios que le habían precedido. Corona tomó a continuación la ciudad de Ravipur, cerca del actual Delhi, y 40 años después alcanzó Bengala, donde encontró al maestro Moria. Este último, ayudado por el maestro Kutumi, había tardado 4 años antes de poder llegar al Tíbet, a fin de alcanzar el Nepal y después la India, en donde se instaló finalmente para esperar a Corona. En cuanto a la tercera columna, bajo las órdenes de Vulcano es actualmente uno de los maestros ingleses que fue conocido bajo el nombre de Sir Thomas More. Debía atravesar el Tíbet para alcanzar Bután y Bengala, donde debían unirse las 3 columnas. El maestro Moria, Corona y Vulcano se unieron pues y el maestro Moria fundó un reino, puso en el trono a su hijo, actualmente conocido bajo el nombre de maestro Júpiter, y se retiró del mundo. En esta encarnación, el maestro Kutumi tuvo sobre todo el papel de ayudar a su hermano, el maestro Moria, en esta gigantesca responsabilidad de conducir con toda seguridad el núcleo de la gran raza aria. Otra encarnación interesante del maestro Kutumi fue aquella en la que apareció como gran sacerdote del sol, en Poseidonis, último fragmento de la isla de la Atlántida. Hace de esto aproximadamente 12.000 años. En aquella época, el maestro Kutumi estaba casado y era padre de una niña excepcional. El maestro reapareció poco tiempo después como un gran sacerdote en la India. Todavía era la época de numerosas migraciones del pueblo ario hacia la India, pueblo que fue llamado posteriormente Indo-Ario. En esta encarnación, el maestro Kutumi era hermano del maestro Moria, que una vez más tenía la responsabilidad de una importante colonia de arios. Después de una nueva encarnación en la India, tomó un cuerpo egipcio y comenzó en Egipto un trabajo en los planos interiores para estimular de nuevo a este gran pueblo. Dio también un fuerte impulso a la tradición esotérica que heredará Occidente posteriormente. Su cuerpo era femenino, cuerpo que volverá a tomar por otra parte en la India hacia el año 5600 antes de Cristo.
El maestro Kutumi reapareció en Egipto en el año 4000 a.C. bajo el reinado del faraón Ounas, el maestro Moria, último soberano de la quinta dinastía. Con ocasión de una expedición al extremo sur, el maestro Kutumi, joven noble llamado Ramasthenes, fue hecho prisionero y conducido a la capital, en donde fue alojado en la casa de algunos capitanes egipcios, pero a causa de su belleza espiritual y de su inteligencia, fue liberado e incluso admitido al círculo interno de los misterios, que eran muy poco accesibles. Tuvo acceso al gran templo y fue iniciado en el Santo de los Santos. Adquirió durante esa vida un conocimiento excepcional que más adelante le sirvió últimamente, como veremos más adelante. Hacia el año 2000 a.C., el maestro Kutumi se apareció de nuevo en el suelo egipcio como gran sacerdote iniciado del templo principal. Su nombre era Sartón. Durante 2 años visitó los principales santuarios de la India, en donde fue iniciado, y a lo largo de su viaje hizo un desvío para encontrarse con Krishnamurti, que había sido falsamente acusado y condenado a muerte. El maestro le explicó que esta condena, aunque aparentemente injusta, debía pagar un karma del pasado. Sin embargo, antes de partir, el maestro le prometió ayudarle en el futuro, para que pudiera subir todos los escalones del sendero iniciático. Tras esta promesa, salió para Egipto. Aquí se terminan las informaciones extraídas del libro de C. W. Leader y de A. Besant. Las encarnaciones siguientes están sacadas de otras tradiciones, perfectamente de acuerdo con las del teósofo, salvo 1 o 2. Dicho esto, sigamos al maestro Kutumi en sus nuevas encarnaciones. Tutmosis III. El manual Rosacruz, escrito por el maestro KHM, calculo que es Kutumi, actualmente miembro de la Gran Logia Blanca de la Gran Fraternidad Blanca, fue conocido en cierta época bajo el nombre de Tutmosis III de Egipto y en otra época vivió cerca del lago Moeris. Se cuenta con frecuencia el acontecimiento histórico que le convirtió en el faraón elegido. Él, Tutmosis III, no sabía que iba a ser elegido para convertirse en faraón, porque por derecho de sucesión debía de haber sido elegido su hermano. Pero cuando la efigie del dios fue colocada, fue colocada a sus pies, vio cómo se elevaba. Según Tutmosis III, se sintió alzado como si sus pies apenas tocasen el suelo y como si fuera ascendido a los cielos. En aquella época, la religión, que se había hecho politeísta, estaba bajo el control de un clero más apto para celebrar ceremonias suntuosas que para estudiar profundamente los misterios de la iniciación. Se dice que esto es lo que motivó la creación por parte de Tutmosis III de un grupo secreto en el que podían estudiarse y practicarse los conocimientos iniciáticos. La primera logia que creó estaba formada por un consejo supremo de 12 miembros formado por 3 hermanas, entre las que se encontraba Mené, la mujer de Tutmosis III, y 9 hermanos. Al final de su reinado, en 1447, había 39 hermanos y hermanas en el consejo, y las reuniones, que ya eran regulares y sistemáticas, celebraban en el templo de Karnak, en cuyo exterior Tutmosis III hizo erigir 2 obeliscos que llevan inscritas sus realizaciones. El maestro Kutumi no solo era un gran maestro espiritual, también era un hombre de acción, como hemos podido comprobar a lo largo de sus vidas anteriores, especialmente cuando se encarnaba en compañía de su hermano, el maestro Moria. Comenzó verdaderamente su reinado político a la muerte de su esposa, la reina Hatshepsut, que era su tía y la regente oficial. Tutmosis III fue indudablemente un gran conquistador. Condujo 18 expediciones por Asia que desembocaron en la aplastante victoria de Megiddo en Palestina,
antigua plaza fuerte de Canaán, que domina el valle de Esdrelón. Amplió así las fronteras de Egipto hasta Éufrates. Estas grandes expediciones tenían el objetivo distinto al de agrandar y proteger Egipto. Le permitieron establecer relaciones con otros miembros de la Gran Fraternidad Blanca que residían en un santuario de Palestina. Como fundador de la escuela iniciática de Egipto, Tutmosis III era reconocido como uno de los jefes del gobierno oculto del mundo, la Gran Logia Blanca, y los altos iniciados de Palestina y de la India no ignoraban en absoluto la alta misión que él llevaba a cabo en Egipto. Los documentos rosacruces muestran igualmente que Tutmosis III ocupó el monte Carmelo en el año 1449 a.C. y lo puso en manos de quienes intentaban mantener en ese lugar aislado del mundo un monasterio y una escuela para la enseñanza de los misterios. Poco después, esta escuela albergó la escuela de los esenios, que representa el instrumento exterior de la Gran Fraternidad Blanca, y fueron muchos los iniciados y los profetas que subieron al Carmelo para adorar y estudiar. Entre los más conocidos tenemos a Elías y a Jesús. Más adelante, bajo la personalidad de Pitágoras, el maestro Kutumi volvió a esta isla de santidad, como él la llamaba. Tutmosis III falleció a los 89 años y la historia aún lo proclama como el faraón más grande del nuevo imperio. Nagarjuna, acá hay una llamada, dice, este nombre se compone de Naga, término utilizado para designar a los grandes iniciadores del periodo Atlante, y Arjuna, que según ciertos grandes videntes había sido una de las encarnaciones del maestro Kutumi, en las épocas en las que se menciona que fue arquero divino y discípulo de Sri Krishna, que a su vez era una encarnación del Cristo. Gautama Sakyamuni nació en el año 623 a.C. Cuando se convirtió en el despierto, alcanzó un contacto privilegiado con la conciencia cósmica y comenzó a enseñar la forma de liberarse de las contingencias materiales, del sufrimiento y de la muerte. Esta enseñanza tiene dos naturalezas. La primera se dirigía a quienes solo podían comprender el conocimiento por medio de su conciencia humana y objetiva. Buda enseñó a estos las cosas divinas por medio de alegorías y de símbolos, cuyo objetivo era el de hacerles conocer los rudimentos de la sabiduría antigua. Esta enseñanza se dirigía al intelecto y constituía sobre todo una manera de vivir y de pensar según un código moral estricto. Esta vía del budismo fue llamada Hinayana. Era el mínimo exigido para llegar a la iluminación, y los adeptos que llegaban a la meta se les llamaba arhats. Trabajaban en solitario y llegaban a la meta únicamente a través del poder de su voluntad. La segunda era de naturaleza silenciosa y secreta. Aquí el conocimiento se transmitía de alma a alma a través del proceso de iniciación, y únicamente aquellos que estaban preparados, es decir, un pequeñísimo puñado de elegidos, tuvieron acceso a este conocimiento esotérico, a la espera del momento en el que esta enseñanza pudiera ser divulgada y propuesta a la multitud de discípulos. Este nuevo ciclo fue inaugurado por el gran santo Nagarjuna, y esta rama del budismo llevó el nombre de Mahayana. Esta vía era de naturaleza esotérica, y aquellos que llegaban, a través de ella, a la meta se les llamaba bodhisattvas, porque hacían el voto de permanecer en el mundo de los seres humanos en lugar de alcanzar la gran liberación. Su deseo más preciado era el de avanzar hacia la luz, ayudando paralelamente a sus hermanos menos avanzados, y como el acceso a la última iniciación frena esta posibilidad de ayuda mutua, todos
Todos se reunían a la iniciación final, aunque puedan tomarla en cualquier momento, porque lo han merecido y tienen derecho a ella. Este estado de espíritu lleno de sacrificio y de compasión se debía a la nota crística caracterizada por el amor y cuyo representante era el jefe de los Bodhisattvas, Maitreya. Así pues fue inaugurado el ciclo por el que el maestro Kutumi, que se encarnó bajo la personalidad de Nagarjuna, del que muchos sabios han discutido incluso la existencia, pues su vida se adaptó muy poco a las limitaciones de las leyes humanas. La tradición tibetana enseña que en el espacio de 600 años apareció 3 veces en la India para proclamar la grandeza del budismo esotérico. Durante el primer periodo, que se inició entre el primer y segundo siglo después de la muerte de Buda, Narjuna fue Adad, el del célebre monasterio de Nalanda, situado en el noreste de la India, y que a principios del siglo VIII era el más importante centro budista esotérico. El segundo periodo fue aquel en el que se sitúa la siguiente anécdota. Un día en que estaba predicando la doctrina ante 40.000 monjes de Nalalda, vio a 2 extranjeros que escuchaban con atención. Intrigado, Narjuna hizo que se los presentaran y se enteró de que eran nagas. El término nagas designa a los antiguos altos adeptos de la antigua Atlántida, tan populares en China, serpientes que se convierten en dragones y en todas las grandes tradiciones del globo. Muy bien, nagas. Y que su país estaba muy alejado. Fue invitado a visitarlos porque estos nagas estaban en posesión de extraños manuscritos secretos, sutras, entre los que se encontraba un tratado sobre la gran doctrina del vacío. La tradición secreta indo-tibetana parece que estaba en lo cierto cuando decía que ese país de los nagas era un mundo subterráneo similar a la Agartha, que también era subterráneo. Algunas tradiciones esotéricas, como la de la escuela de Shingon japonesa, asocian este acontecimiento con la llegada de Narjuna a la India meridional, 800 años después de la muerte de Buda, como este mismo había profetizado. Se dice que Narjuna obtuvo la gracia de ser introducido en la gran stupa de hierro, llamada también la Torre de los Bodhisattvas, y de ser iniciado en la presencia de los Budas y de los Bodhisattvas por Vajrasattva, o claramente de ser iniciado por el representante de la tradición primordial en la escuela madre Transhimalaya. Es así como, provisto por un conocimiento más completo del budismo, volvió a la India y estableció el nuevo sistema, el Mahayana. Después volvió a marcharse para colaborar en el mundo con el progreso de otro pueblo, y como volvió varios años más tarde a Vidarbha, en la India, muchos pensaron que se trataba de un segundo Narjuna. Aproximadamente en esa época estableció la vacuidad como forma última de existencia de todos los fenómenos y fundó su escuela Madhyamika. Se marchó de nuevo hacia el norte de Asia, a esa región del Gobi, en donde únicamente los altos adeptos pueden soportar sin morir la luz fría del absoluto. Es en aquella región donde encontró al señor Maitreya, que le confió ciertas enseñanzas secretas. Cuando Narjuna volvió a la India, estableció su morada en el norte y trabajó en la restauración del mundo con el maestro Morya, que fue también conocido bajo diferentes nombres a lo largo de la historia del budismo esotérico, Mahayana y Vajrayana. Pitágoras. Sin duda alguna, Pitágoras es una de las encarnaciones más conocidas del maestro Kutumi, hijo de un rico comerciante de anillos de Samos y de una mujer joven llamada Partenis.
Pitágoras sigue siendo un gran enigma para nuestros historiadores contemporáneos, ya que nunca escribió y su pensamiento fue conocido únicamente por grupos secretos hasta la época de Sócrates. Y aún así, se trataba solo de una tradición oral transmitida a muy pocos. Sin embargo, la doctrina pitagórica nunca ha dejado de estar presente en la ciencia y en la mística. Pitágoras nació el 26 de noviembre del año 582 a.C. en Samos, en Asia Menor. Según los escritos sagrados, su madre lo concibió el día en el que se le apareció el Espíritu Santo, y lo mismo que José, padre de Jesús, su padre fue informado por una visión de que su mujer iba a dar a luz a un ser concebido en forma divina, que llegaría a ser un benefactor de la humanidad. Mucho antes de su nacimiento, algunos oráculos habían profetizado la llegada de una gran luz que tendría las consecuencias más positivas que puedan imaginarse y que un nuevo maravilloso propósito cobraría forma para el mundo occidental. En la anterior encarnación, su nombre era un nombre compuesto, Naga Arjuna. Este nombre de Naga, dado a las serpientes reales de la India, era el término simbólico que se daba a los iniciados del periodo precario, cuyo maestro Kutumi era uno de los más grandes. Papus nos dice que Pitágoras significa que habla pitón, es decir, que habla desde el vientre, un engastrimita, que viene de viten, vientre. Se ha confundido este término con peten, serpiente, porque los magos, con sus murmullos modulados, encantaban a las serpientes. Es cierto que la ciencia de los sonidos o mantras eran bien conocidas por Pitágoras, que había traído de sus viajes por Oriente, pero su nombre indica más esencialmente la marca de aquel que habla a la serpiente el lenguaje de los iniciados, y únicamente los más avanzados llevan un nombre simbólico que incluye la imagen de una serpiente. Pitágoras era conocido, por tanto, como un gran instructor divino. Algunos lo identificarán como el hijo de Apolo y como Jesús fue llamado hijo de Dios. Al cumplir 1 año, y por consejo de uno de los sacerdotes de Delfos, su madre lo llevó al templo de Adonis, en donde existía una academia de sabios. Uno de los hierofantes tuvo la premonición de la grandeza espiritual del niño y aconsejó a Partenis que lo llevara a Egipto, en donde fue identificado por un consejo supremo de grandes hierofantes. Mucho después volvió a verlos y fue recibido por el faraón Amasis, que le presentó a los sacerdotes de Menfis, gracias a la cual fue admitido en la logia secreta de Tebas, el 2 de abril del año 531 a.C. Pitágoras permaneció varios años en Egipto y recibió un conocimiento completo y excepcional en los santuarios sagrados de este gran país. Después recorrió otros lugares del mundo, fue introducido en los círculos muy cerrados de los rabinos iniciados en la tradición original de Moisés, entró de nuevo en contacto con los altos miembros de la fraternidad de los esenios y de los nazarenos, que se extendían por las riberas del río Jordán y por la costa occidental del Mar Muerto. Los cabalistas caldeos estaban en posesión de un conocimiento real iniciático, y dentro de dichos grupos, Pitágoras encontró a varios jefes de la gran fraternidad blanca, especialmente en el Monte Carmelo. Allí Pitágoras instruyó a algunos de ellos, y el mismo Jáblico confirmó la llegada del sabio de Samos al Carmelo. Visitó también muchos otros países y fue iniciado en los misterios de Babilonia y de Caldea. También era muy erudito en las enseñanzas de Zoroastro. Algunos autores afirman que fue iniciado igualmente en Siria y en Fenicia, en los misterios de Adonis. Finalmente Pitágoras fue a la India para recibir las enseñanzas secretas de los brahmanes de Elefanta y de Liora, en donde se encontraba un centro de adeptos en estrecha relación con Occidente. La enseñanza que Pitágoras trajo desde allí para ayudar al desarrollo de la civilización occidental
Se la llamó en la India Yavanacharya. El doctor H.S. Lewis escribe: después de haber tomado todas las iniciaciones y pasado todos los exámenes, entró en el círculo de los Illuminati el 16 de octubre del año 531 a.C. y se instaló inmediatamente en Crotona, en Italia, siendo portador de joyas y de documentos para fundar allí una gran logia. En esa época existían en Italia algunos de los llamados cultos secretos, y cuando Pitágoras comenzó a promulgar sus planes y admitió que las mujeres podían no solo convertirse en miembros, sino también cumplir una función, atrajo la atención de los pensadores más avanzados de la época. Teanón, mujer de Pitágoras, fue durante 3 años una de las principales miembros. La Gran Logia acabó por tener 300 hermanos y hermanas y estableció numerosos planos para las logias locales de la Gran Orden en toda Italia. Pitágoras era extremadamente severo en la admisión de novicios y afirmaba que no toda madera es buena para construir una nave. Las pruebas eran muy difíciles y desde su entrada el alumno era instruido sobre todo en la purificación de su carácter, instrumento indispensable del alma. Pitágoras había estudiado tan profundamente la fisonomía y la psicología humana que conocía inmediatamente las cualidades o los defectos de los futuros estudiantes, pero era a causa de su iluminación personal como podía también leer en el alma de cada uno de ellos. Tras su admisión, el alumno era puesto a prueba, debiendo demostrar sus cualidades, su valor, su paciencia, espíritu fraternal y su control de sí mismo. Si todo esto era positivo, el alumno se convertía en discípulo y, como tal, debía estudiar durante un periodo de 5 años, durante los cuales debía observar en silencio, escuchar y meditar las lecciones enseñadas por los veteranos, que eran los únicos que podían ver y acceder al maestro. Después de un examen, los discípulos eran admitidos en su santa presencia. Ay, es muy largo, no voy a poder leerlo todo Leo un poquito más. Durante 5 largos años, el discípulo debía purificar su naturaleza inferior, paralelamente a la purificación de su cuerpo. Vencer sus deseos y sus pasiones era el primer deber del futuro iniciado, pero todo ello no tenía nada que ver con asceticismo excesivo, puesto que los discípulos tenían derecho a casarse. Estudiando la escuela de Pitágoras, no puede uno dejar de establecer un paralelismo con la escuela de los esenios, porque existen muchos puntos comunes entre la vida de Jesús el esenio y la de Pitágoras, especialmente el hecho de llevar túnicas blancas, de mantener un régimen frugal y moderado, y sobre todo de considerar fundamental entrar en silencio para obtener los primeros rudimientos de la sabiduría. La jornada del alumno se establecía aproximadamente de la siguiente manera. Tras levantarse muy temprano, los alumnos entonaban un himno a Apolo ante el sol saliente. El canto y la música, junto con los números y la geometría, eran los temas esenciales que enseñaba el maestro. Además, había danzas, cuyo objetivo era la de permitir que el cuerpo conservase la agilidad y la salud. Por la mañana, durante los momentos de descanso, había que recordar por orden los actos del día anterior para desarrollar la memoria, otra facultad importante según Pitágoras. Después de las abluciones obligatorias, los alumnos marchaban silenciosamente al templo para dar un paseo. A continuación, se llevaban a cabo los estudios en el marco encantador de los jardines. A mediodía, la oración colectiva precedía a una comida simple y pura. Las primeras horas de la tarde estaban reservadas a los ejercicios mentales y físicos. Tras la puesta al sol, se hacía la oración en común, se cantaba y por último algunos comentarios sobre las lecciones de la mañana terminaban la jornada. Pitágoras aconsejaba a todos que recitasen antes de dormir los versos siguientes. Que jamás el sueño cierre tus párpados sin haberte antes preguntado.
¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Si ha sido malo, abstente. Si ha sido bueno, persevera. Bueno, y voy a dejar acá, porque bueno, quedan bastantes hojitas. Seguramente continuaré con este capítulo mañana, ya que hoy a la tarde tengo live, cositas por hacer. Bueno, seres bonitos, muchísimas gracias a los que estuvieron ahora en directo, a los que lo van a ver después grabado, tanto en Instagram como en YouTube. Recuerden que en YouTube hay una playlist con todos los libros, más de 25 libros leídos ya, con sus capítulos. Muchas gracias. Ay, no sé si estará ahí mi amiguita Nuria, que estaba. No, ya se fue. Bueno, gracias a todos, gracias Cielo, gracias Eli, gracias a todos los que estuvieron acompañándome en esta mañana. Como dije al principio, me voy a ir a caminar un ratito, aprovechando que hay un poco de sol. Si viene hace frío acá en Buenos Aires, me voy a abrigar y me voy a ir a caminar un rato, a ver si mejora este dolor lumbar. Bueno, les mando un beso y un abrazo enorme. Los espero a las 3 de la tarde en aportando mi granito de arena con Mario Rubín. Vamos a estar hablando de la herramienta maravillosa que es un curso de milagros como terapia. Así que bueno, los espero porque va a estar súper interesante. Besitos, abrazos. Nos vemos. Chau, chau.